de Jesús. No lo llamaban habitualmente, no lo llamaban hieros, esa palabra que estaba subrayada al principio en amarillo. Y además tiene sentido porque, sobre todo dentro de esa gran corriente helenística formada por creyentes que provienen de una cultura y una mentalidad griega dentro de la Iglesia, hay todo un proceso que es lo que ya los Pelican llama la desjudaización del cristianismo. Y conviene pues, un poco marcar diferencias con respecto al sacerdocio previo de la antigua alianza. Eso no significa que a Jesús en el Nuevo Testamento no se le designe con conceptos que en cierto modo son evocadores del ministerio o están haciendo referencia clara al sacerdocio. Se le llama diácono, se le llama apóstol, se le llama obispo, se le llama sacerdote, ya explicaremos por qué siempre en la carta a los hebreos, que es lo más clásico, y luego la gran denominación es la de pastor, que sobre todo es la que recoge la iconografía cristiana para representarlo de mil y un maneras, tanto en las catacumbas como esa de Calisto, cogiendo el modelo pagano del crióforo, el que lleva la oveja o el carnero, un tema muy pastoril, pero que se adapta con la base encima escriturística de Juan 10, toda la autopresentación del pastor, para representarlo en la o en otros, aparece claro en los primeros monumentos cristianos, como este baptisterio de Dura Europos, que sabéis que era una ciudad con fin entre la frontera entre el Imperio Romano y el Imperio Persa, situada actualmente en el límite entre Siria e Irak, en una domus ecclesiae, que sabéis que había tres tipos de edificios cristianos, empieza a celebrar la Eucaristía a las casas, luego cuando aumenta el número de fieles, en la casa de un cristiano se habilita un espacio eucarístico, un aula eucarística y un aula bautismal, y esta es precisamente, bueno, la casa de la domus ecclesiae de Dura Europos fue rellenada de tierra porque estaba pegada a la muralla para fortalecer la muralla ante los continuos ataques de los asánidas del Imperio Persa. Y una campaña de excavaciones de la Universidad de Yale en los años 30 del siglo pasado sacó a la luz, sacó las pinturas, se las llevaron, están en Yale, y aparece, como veis, esto es un arcosolio y abajo es donde estaba la pila bautismal. Y aparece claramente aquí el buen pastor, Cristo buen pastor, y aquí aparecen, se pueden adivinar todavía lo que es las ovejas, el rebaño del que formaba en gran parte precisamente el bautizado por el sacramento que se administraba en ese espacio. O luego lo tenemos en multitud de sarcófagos. Otro título que aparece con frecuencia es el de maestro, didáscanos, que también enlaza con la figura del maestro, del reto tan propio y tan recurrente en el arte cristiano. Por eso digo que fundamentalmente se rehúye a hablar de Jesús como hierro, sin embargo aparece en varias ocasiones, sobre todo en la carta a los hebreos. Porque la carta a los hebreos es la piedra de toque que nos ayuda a comprender el sacerdocio de Cristo en el Nuevo Testamento. No parte de cero la carta a los hebreos. Hay unos precedentes en los que, sobre todo en los evangelios, se nos muestra a Jesús con actitudes sacerdotales, de su sacerdocio, no del sacerdocio del Antiguo Testamento, del sacerdocio que él inaugura. Lo leíamos hace 3 domingos, precisamente, la bendición sobre los apóstoles cuando asciende a los cielos en el final del Evangelio de San Lucas, que aparece representado ahí en ese panel de la puerta de Santa Sabina de Roma del siglo V, o el gran gesto sacerdotal de Jesús, que es la última cena, la fracción del pan y sobre todo la bendición de la copa en la que dice que el vino que él pasa a sus apóstoles para que lo beban es la sangre que establece una alianza nueva y definitiva entre Dios y la humanidad. Era un signo que los judíos podían comprender perfectamente y que encima, coincidiendo cronológicamente con la Pascua judía, como coincide en la pasión de Jesús, tiene el significado de que ese sacerdocio que se va a inaugurar y que va a establecer un puente entre Dios y la humanidad ya no se articula, ya no se realiza o se concreta a través de un sacrificio de animales, sino del sacrificio del mismo Cristo. Eso de que decimos,
habitualmente de que Jesucristo es, que me enseñó Don Miguel peinado, y obispo que me ordenó, sacerdote, víctima y altar. Sacerdote, víctima y altar. En eso incide mucho la carta a los hebreos. Los antiguos sacrificios, pues realmente poco podían ofrecer, pero Cristo, con su sacrificio, ha inaugurado un nuevo sacerdocio. Y esa vinculación entre la Pascua judía antigua con el sacrificio del Cordero y la nueva Pascua inaugurada en Jesús ya se ve claramente en los mismos escritos del Nuevo Testamento. San Pablo dice en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, que Cristo, nuestra víctima, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Y San Pedro repite también en su primera carta: ya sabéis con qué os rescataron de ese proceder inútil, heredado de vuestros padres, no con oro y plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero inmaculado sin defecto ni mancha. Por eso, la misma iconografía cristiana, podríamos decir muy bien, como se dice, que lex orandi, lex credendi, que se expresa en la liturgia, podríamos también establecer un paralelismo, una consecuencia lógica entre la fe de la comunidad y su expresión artística, visual, en el arte, que buscan no la simple delectación estética, porque habéis visto que buen pastor de Dura Europa, desde luego artísticamente no es muy allá, se intenta transmitir una idea. Y vemos cómo aparece el Cordero en ámbitos propiamente eucarísticos. Esta es en la catacumba de Domitila, aparece arriba San Pablo, San Pedro, Jesucristo en medio, y tenemos el Cordero, que se repite lo mismo en las claves de bóveda de muchos templos, justo encima del altar. Ese sacrificio de Cristo en la última cena, anunciado en la última cena, que se realiza en su muerte en cruz, se actualiza sobre el altar cada vez que se celebra la Eucaristía. El Cordero vuelve a ser degollado, como ocurre con esta bóveda magnífica de la iglesia de San Vital de Rávena, o de Ravenna, como dicen los italianos. La conclusión de la carta a los hebreos es concluyente. Cristo es el sacerdote de los cristianos, pero no con un sacerdocio cualquiera, sino con el único sacerdocio en sentido pleno de la palabra, ya que es el único que ha abierto a los hombres el camino que lleva a Dios y los une entre sí. De un culto forzosamente exterior, ineficaz, marginal respecto a la vida, Cristo nos hace pasar a una ofrenda que asume toda la realidad de nuestra existencia y la transforma profundamente en adhesión filial a Dios y en entrega a los hermanos. Por eso, en la visión del sacerdocio que presenta el autor de la carta a los hebreos, solo uno tiene el sacerdocio, solo hay un sacerdote, que es Jesucristo. También la carta a los hebreos es interesante porque nos presenta, a partir del sacrificio de Cristo, cómo todos los bautizados pueden ejercer también su sacerdocio. Nos decía la carta a los hebreos que a partir del sacrificio de Jesús, el culto cristiano ya no queda al margen de la vida. Quedan abolidas todas las separaciones rituales que alejaban el verdadero culto de la cotidianidad. Es en la vida misma donde se rinde culto, ese culto que Jesús, hablando con la samaritana, como aparece en ese arcosolio de las catacumbas de Calixto, junto al pozo de Jacob, define de la mejor manera posible el culto en espíritu y en verdad. Yo siempre que leo este texto, me acuerdo del obispo que hace 25 años me ordenó, Don Miguel Peinado, cuyo lema episcopal era precisamente eso: espíritu et veritate, en espíritu y en verdad. Ya no hay, dice Jesús a la samaritana, que rendir culto a Dios ni en Garicí ni en Jerusalén. Llegará un día en que se rendirá culto a Dios en espíritu y en verdad. Y esos son los verdaderos adoradores que Jesús quiere, los que ofrecen a Dios lo que son, su vida cotidiana, reconociéndola como el regalo más hermoso que el Señor ha podido hacerle para ponerla al servicio de los hermanos. Es lo que se conoce como sacerdocio común de los fieles, que se rinde en la vida cotidiana. Aquí tenemos en la catacumba de Domitila el cubículo de la llamada orante, donde aparece escenas de la vida familiar cotidiana. Es en esa cotidianidad, en la realidad en la que cada uno se ve inmerso, como puede ser, por ejemplo, el matrimonio, y tenemos esa base de un vaso. Ya sabéis que
una pieza de lujo en el ajuar, era